Bienvenidos a una nueva sesión de Filosofía para Tercero Medio. El tema que vamos a ver hoy es el cambio y su naturaleza. Cuando analizamos el cambio, tenemos que hacerlo desde sus diversas dimensiones. Esta puede ser física, implicando movimiento que recorre una distancia del punto A al punto B, o de una forma física a otra, o alteración de una condición, que esto viene más desde adentro. Aunque también puede ser externa. Podemos alterar una condición emocional de una persona, pero también podemos alterar su apariencia, por ejemplo. Entonces, estas fases del cambio podemos verlas retratadas en el dibujo, en la imagen que está acá al lado, de los aviones recorriendo una distancia, alterando su posición inicial, y otro de ellos cambiando completamente el rumbo, y no solo su rumbo, sino la forma en que se ve. El cambio está presente en todo lo que está vivo, sobre todo. Podemos cambiar las cosas inertes, pero lo vivo es inherente al cambio, es decir, siempre va a cambiar. Es inevitable que cambie su condición, solo por el hecho de estar vivo. Lo podemos ver en las plantas, por ejemplo, cuando plantamos una semilla y vemos su proceso de crecimiento hasta que ésta florece, o en las distintas etapas de la vida, de que nacemos, maduramos, crecemos, envejecemos y morimos. Todas estas etapas representan un cambio. Y ese cambio no solo va a ser físico, también va a ser emocional. Es porque todo cambia. Incluso aquellas cosas inertes, pero que tienen relación con los seres humanos, donde el ser humano está envuelto, generalmente va a haber cambio. Y vamos a ver a continuación unas imágenes de lugares que, gracias a la intervención humana, en el tiempo han cambiado. Por ejemplo, aquí tenemos el barrio de Las Tarrias, desde el Cerro Santa Lucía, cómo se veía en 1865, y una foto del mismo lugar en el 2011. Obviamente hay cambios, es menos rural, hay más edificios, hay más gente también. Lo mismo pasa con la Plaza Baquedano, vista desde el Parque Metropolitano. Entre 1935 y 2015 ha habido bastantes cambios. La Plaza Baquedano, siendo aquel centro redondo que está por ahí en la foto, ha sufrido bastantes cambios, no solo en su forma, tamaño, también en la distribución de los espacios. Lo mismo, esta foto ya viene desde 1930, mucho antes, y la foto más actual del 2020 podemos ver los mismos cambios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿son siempre los cambios buenos? ¿O siempre los cambios malos? ¿O tenemos que encontrar el equilibrio para sacar lo mejor de los cambios pese a que estos no nos acomoden? Tenemos también otro tipo de cambio, el cambio interno. Ahí, cuando una persona va madurando, va creciendo y tomando decisiones un poco más responsables o distintas. ¿Ya? No necesariamente crecer físicamente implica crecer emocionalmente. Hay personajes de la cultura pop que son bastante conocidos por haber cambiado internamente y hacen un proceso de transformación interna, pasando de ser inocentes, dulces, buenos personajes a ser personajes despreciables o tiránicos, como es el caso, por ejemplo, de Daenerys Targaryen de Juego de Tronos, que comenzó siendo muy dulce, inocente, y termina siendo una tirana despiadada. Tenemos el caso reverso de personas que sus intenciones no son las mejores para comenzar, pero con el tiempo van alterando sus decisiones y se convierten de personajes malos a personajes, podríamos decir, los buenos, como pasa con la Scarlet Witch en Avengers, que comienza siendo un personaje antagonista, pero evoluciona su proceso de pensamiento hasta comprender las circunstancias, objetiviza la situación y toma mejores decisiones. Ahora, ¿qué es lo que convierte a una persona de mala en buena, de buena en mala? Nadie es completamente bueno, nadie es completamente malo. Ya lo que tenemos son varias escalas de grises en lo que somos nosotros y nuestras decisiones, y vamos cambiando, y podemos tener la opción de revertir malas decisiones a través del cambio, precisamente. Y cuán malo o cuán buena es una decisión se mide simplemente por cuánto daño nos hace a nosotros mismos y a los demás y a nuestro entorno, o cuánto daño evita o cuánto bien genera las decisiones que tomamos. Entonces hay que preguntarse, ¿existen cosas que no cambian?
Hay cosas que se mantienen a pesar del cambio. ¿Por qué las cosas cambian? ¿Qué lugar tiene el cambio en nuestra vida? ¿Y cómo definirías el cambio? Sería bueno que contesten esto a modo de ejercicio filosófico para poder adentrarnos en otras materias más adelante. Por supuesto que existen cosas que no cambian, pero ¿cuáles son estas cosas? Hay cosas que se mantienen a pesar del cambio y tenemos que pensar, y podemos hilar fino acá. Por ejemplo, si tú pones una cosa inerte, digamos un frasco, y lo dejas ahí por 50 años, ¿el frasco cambia? Podríamos argumentar que no cambia, que sigue siendo el mismo frasco, pero el hecho de que ya haya acumulado polvo incluye un cambio. Entonces podríamos argumentar que todo cambia. Hay cosas que se mantienen a pesar del cambio. ¿Cómo qué cosas? Las estructuras, por ejemplo, el mismo frasco no deja de ser un frasco a pesar de que ha acumulado polvo y pueda tener otras sustancias de suciedad encima por los años de olvido, pero sigue siendo un frasco. Ahora, ¿por qué las cosas cambian? Porque todo lo que está a nuestro alrededor y nosotros mismos sufrimos procesos de transformación. Los elementos tienen un efecto sobre nosotros, nos arrugamos, crecemos, envejecemos, qué sé yo. Y todas las cosas a nuestro alrededor también se ven afectadas por los mismos elementos, así que, aunque sea inerte, igual cambia. ¿Qué lugar tiene el cambio en nuestras vidas? Bueno, eso es algo bien personal que deben contestar. ¿Y cómo definirían el cambio? Yo hice una definición al principio de la presentación, ustedes pueden hacer otra. Como íbamos mencionando, hay cambios físicos que implican crecer y, no sé, ser más alto, más pequeño, más gordo, más flaco, envejecer y todos estos cambios físicos que uno va transitando a lo largo de la vida. Ustedes también están pasando por ellos y también están los cambios emocionales que son de corte interno. Esos que no se pueden ver, pero que ustedes están conscientes que los están sufriendo. Ninguno de nosotros piensa lo mismo que pensaba cuando tenía 5 años. Entonces ha habido un cambio y es un cambio más maduro. Ahora, estos cambios emocionales, cuando no se pueden manejar porque no se comprenden, se necesita hacer algo al respecto y se necesita tomar distancia. Por ejemplo, cuando uno está en plena adolescencia, de repente existen momentos en que uno está enojado, que uno está frustrado, que uno está excesivamente alegre y no se pueden comprender todas estas emociones con el sub y baje que traen. Y hay una forma de poder analizarlo y tratar de comprenderlo para tomar mejores decisiones con la mejor información disponible. Ese proceso se llama objetivizar y se trata de tomar distancia, mirarlo desde lejos, sentarnos a pensar con la cabeza fría antes de actuar sobre lo que estamos sintiendo y tratar de ponerle nombre. Identificar con precisión los sentimientos que estamos teniendo es una herramienta muy poderosa para tomar decisiones sociales buenas, es decir, afectar de manera negativa lo menos posible en nuestro entorno y a nosotros mismos. Consiste en objetivizar aquello que estamos sintiendo. No es fácil, pero es una habilidad que uno va desarrollando y que tiene mucho valor a lo largo de la vida. Bueno, esta fue una presentación más formativa. Es importante que contesten las preguntas para que puedan ir desarrollando un pensamiento un poco más profundo. Cualquier consulta la pueden hacer al correo que está en pantalla. Recuerden cuidarse, respetar las cuarentenas y que su salud está primero. Buenos días.